Somos el grupo 7, mi nombre es Santiago Murcia Ana María Díaz, Daniela Aspitia y Gabriel Gutiérrez. y hoy vamos a hablar de arquetipos y la arquitectura. Yo quiero empezar porque al inicio de la lectura me llamó mucho la atención cómo Fabio plantea que toca cuestionarse mucho ese origen de la arquitectura y cuestionarse el inicio de dónde empezó todo, como llegando muy a las raíces, y empieza a plantear diferentes preguntas y las va resolviendo poco a poco, contando un poco también como en la mitología, como en diferentes lugares se ha buscado diferente origen y buscar como ese origen que nos unifica a todos, y me llamó mucho la atención eso y como con el tiempo ha ido evolucionando y nosotros no hemos quitado la importancia de saber la esencia que es la arquitectura. Yo cuando pienso en origen, yo digo que la arquitectura surgió como una necesidad, pero siento que ya con lo que hemos visto en clase y leyendo pues el documento que Fabio envió, yo siento que uno empieza a preguntarse como sobre otras cosas. Entonces, ¿qué papel jugó la naturaleza, los animales, también la concepción artística? Si nos vamos al término de arte y técnica, también pienso como en la antigua Grecia, en la Acrópolis, en el Partenón, como en esa construcción que se basaba en los materiales de la región, como piedra, mármol, pero pues siento que es como una concepción como muy general y en realidad surgen más preguntas que pues nos pueden llevar como a un entendimiento más profundo de ese origen. Ok, a mí, pues digamos, yo estoy un poco, no sé si sea por los años que estudio arquitectura o por qué, pero nunca he estado muy de acuerdo con que la arquitectura nace como de intentar refugiarse. Siento que eso simplemente se da porque hay un techo y simplemente uno se refugia y ya la arquitectura estaba pues de la misma naturaleza. Más bien me gustó mucho ya lo voy a relacionar con lo que acabo de decir, pero me gustó mucho una frase que dice Fabio, en la que dice como un niño desbarata un juguete para entender, para como que lo rompe y lo entiende por pedazos, que es básicamente lo que vamos a hacer con la arquitectura. Entonces yo me pregunto qué pasa si uno empieza a desbaratar una casa y saca la columna, los muros, el techo, y veo que si uno tiene muros, al fin y al cabo ponerle un techo no es fácil. O sea, hacer una cubierta yo creo que es de lo más difícil. Actualmente seguimos teniendo goteras, sigue habiendo una dificultad de ese techo. Entonces siento que ese refugio no es tan fácil. Que el origen de la arquitectura pusimos 4 palos y pusimos el techo, porque es que el techo no es fácil de poner. Entonces me parece que podría que pues como que va encaminado, pero yo creo que es lo que vamos a ver en arquetipos. La arquitectura va como en ese pilar literal, en la columna de referencia, de sagrado, de una relación con el paisaje, con el entorno. Es como poner una piedra o poner un menhir o poner una columna, y al despedazar la arquitectura, que es lo que vamos a hacer, vamos a darnos cuenta de cómo no es tan fácil simplemente poner una cubierta, así como nos costó hacer fuego. Ok, siento que siempre nos han tratado de meter la idea de que fue por necesidad que todo empezó a evolucionar, y pienso que de pronto fue porque el hombre quiso como sentirse más cómodo, pero no respondiendo a una necesidad. Lo que tú decías del arte, siento que fue como también una forma de que pasaran las ideas de generación en generación. Como le explico a los demás que pude hacer esta idea, este refugio, fue como una forma. Yo no creo que nos hayan metido la idea, sino que simplemente es un hecho, ¿sí me entiendes? Como que todo el tiempo, no sé si en algún momento alguien nos haya dicho, no, es que la arquitectura nació de la necesidad. Pero siempre tenemos en ese concepto y nos quedamos ahí, como Sí, que sí. no nos intentamos cuestionar como algo más. Siento que esta materia es como una forma de abrir como los ojos a diferentes como perspectivas y empezarnos a cuestionarte, y bueno, ¿y qué tal no haya sido así? ¿Qué tal fue porque, no sé, alguien quiso imaginarse unas cosas? O como siempre han dicho, que la arquitectura empieza como por el dibujo, con la mano. Entonces ese arte ayudó como a seguir explorando la mente y qué más puede pasar en este mundo como a partir del dibujo. Yo con lo que usted dijo de la frase del juguete que lo despieza, como que la vi desde un punto de vista diferente, como viendo la necesidad. No vi el despieza la arquitectura como a nivel columna y esto, sino como el despiece de si es una necesidad, el despiece como es mucho más su origen de si fue una necesidad, si ya existía, si en verdad lo creamos los humanos, o como lo relacionaba como si el inicio fue el templo o simplemente fue una cabaña o fue los indígenas.
O sea, yo siento que es el despiece de ver realmente de dónde nació y como desde qué momento fue arquitectura o desde qué momento no es arquitectura, si la arquitectura solo la somos los hombres o no. Y también me llama mucho la atención a nivel del origen, como él en un punto decía que es siempre un paso adelante y dos atrás, porque siento que cuando uno mira el origen, por ejemplo, yo en mi caso nunca había pensado lo del fuego. Es como que uno se cuestiona una y va un poco más atrás. Incluso en clase ahorita hemos llegado a ver si en verdad, más allá de la arquitectura, si el hombre no evoluciona por necesidad o no por necesidad o por qué. Es que uno al preguntarse el porqué de las cosas encuentra como la razón de ser de cada una. Entonces al despiezar la arquitectura encontramos la razón de ser de cada uno de sus componentes. Yo creo que para concluir, pues algo que ya se nos está acabando el tiempo, pero el valor que nos está aportando esta lectura es el cuestionarse, y tal vez cuando la leíamos cada uno, pues en clase misma, cada uno se empezó a cuestionar, bueno, ¿y qué es esto? ¿Y por qué? Y el hecho de cuestionarse las cosas es lo que le empieza a dar profundidad, y cuando se cuestionan las cosas se llega al origen, y si conseguimos llegar a un origen común, pues seguramente sabremos como una definición común de la arquitectura. También siento que es bueno, como si yo quiero crear como arquitecto, también tengo que saber un origen, ¿no? Como de dónde empezó todo. No es como ya, yo no puedo crear, o sea, la nada no sale la nada, ¿sí? Tengo que empezar por algo. Es que hay una frase que dice, si quiero cambiar las reglas, primero me las aprendo. Entonces, si quiero cambiar la arquitectura, pues primero conozco sus orígenes.